Hay un libro en la Biblia que todos lo conocemos como el libro de Apocalipsis, pero también se conoce como el libro de las revelaciones. Este libro es un libro muy particular, es muy especial y es la revelación que el apóstol Juan, el discípulo amado del Señor, que escribe el Evangelio de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, y luego el libro de Apocalipsis, el discípulo que se acostaba al pecho del Señor, el discípulo amado. Este discípulo fue desterrado por causa del testimonio de Jesucristo, y él, estando en la isla de Patmos, recibe una revelación, y es la revelación que encontramos en el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis encontramos, como bien dice sus primeros pasajes, las cosas que fueron, las que son y las que serán. Hay un mensaje muy claro, un mensaje que incentiva, que estimula, y es un mensaje de esperanza donde se devela y hay una revelación de lo que será el estado eterno de los cristianos, las bendiciones eternas, la nueva Jerusalén, las calles de oro, mar de cristal, todo anhelado por todos nosotros. ¿No es cierto, hermanos? Ahí quiero estar, hermano. Ahí queremos estar, ¿verdad? Y esas son las promesas dadas por parte del Señor para su iglesia. Gloria al Señor por ello. En los primeros capítulos hay un mensaje claro y el apóstol Juan hace mención de 7 iglesias. Déjeme decirle que no eran las únicas iglesias que existieron en ese entonces, en el Asia Menor, hoy conocido como Turquía. Y ahora que estaba hablando por la mañana quería hablar algo acerca de esto, pero lo reservé para ahorita. En esta Turquía, fue donde Pablo, el Asia Menor, donde Pablo satura con el evangelio, planta muchas iglesias. Y entonces el apóstol Pablo establece las iglesias, el apóstol Juan recibe una revelación para estas iglesias. No eran las únicas, eran mucho más. Pero hay una selección como de 7 iglesias y cada iglesia tiene un mensaje diferente. Cada iglesia tiene un elogio. Algunas tienen, la mayoría son censura. Creo que una es la que recibe un elogio fundamental. Pero cada iglesia tiene un mensaje distinto. Y según muchos estudiosos o análisis, lo que se pretendía era, o se pretende con ese discurso a estas iglesias, era como emitir un mensaje de las iglesias que pueden existir con estados de espiritualidad o niveles de espiritualidad diferentes. Existieron en aquel entonces, pero que también existen hoy. 7 mensajes diferentes para 7 iglesias con un nivel de espiritualidad diferente. Y valdrá la pena hacer un discurso, ¿verdad?, de cada una de estas iglesias y el paralelismo de ellas. Pero solo quiero que reflexionemos en la primera iglesia, y es la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso, y esto lo encontramos en el capítulo 2, versículo 1 en adelante. Ok, entonces vamos todos a abrir la bendita palabra del Señor. Y yo he titulado este mensaje La carta de Jesús. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, cuando ustedes y yo éramos, bueno, seguimos siendo jóvenes, ¿verdad? Y nos enamoramos. Y parece que en aquellos años, ¿verdad?, como que había más cultura de escribir. Ahora se escribe, pero ya no se toma el lápiz y el papel para escribir, ¿verdad? Y hacer corazones y un montón de cosas y mandar un mensaje. Y luego después que se enviaba la carta, ¿no es cierto que se estaba pendiente de la respuesta, hermano? Y si era la enamorada, uy, qué emoción, ¿verdad? Ok. Entonces, el recibir carta es emocionante. Y recibe la carta y luego aquella carta con aquellas estampillas y luego emocionado abriéndola y rompiendo el sobre
y para leer. Y si el mensaje era motivacional o de aceptación, qué paz. Pero si era un mensaje y la novia le decía, mira, hasta aquí llegamos, Corch. Ay, qué duro, ¿verdad? Entonces aquí hay una carta, la carta de Jesús a la iglesia de Éfeso. Y así titulado el mensaje, la carta de Jesús a la iglesia de Éfeso. Y vean lo que dice los primeros versículos. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Quién es ese yo? Jesús, ¿verdad? Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de oro de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Bendito sea el Señor por su palabra. Hay una introducción hacia esta carta muy interesante. Y hay un sello en esta carta. Versículo 1. El que escribe al ángel de la iglesia. La palabra ángel es mensajero. O en otras palabras, se refiere al pastor de la iglesia en Éfeso. El pastor de la iglesia es un mensajero y es el ángel de Dios en su iglesia. Y así, hermano, debe ver la iglesia al pastor como el mensajero, el ángel de Dios en la iglesia. Escribe al ángel de la iglesia. Y luego dice, escribe al ángel de la iglesia, y para no titubear, describe el lugar en Éfeso, la iglesia en Éfeso. Luego dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. En el capítulo 1 y el versículo 20 hay una interpretación de esto. Vea lo que dice el versículo 20 del capítulo 1. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. En el versículo 20 del capítulo 1 entonces se interpreta lo que dice el capítulo 1 el versículo 1 del capítulo 2. Entonces, la estrella a la cual se refiere allí es el ángel, es el mensajero, es el pastor. El pastor es la estrella. Diría alguien, el pastor estrella. Luego el texto sigue diciendo, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. La estrella es el pastor y el candelero es la iglesia. Estemos claros de eso. La estrella es el pastor, es el ángel, y el candelero de oro es la iglesia. Así ve el Señor tan especial al pastor, como una estrella. Y así ve el Señor tan especial a la iglesia como un candelero de oro. ¿Para qué sirve un candelero, hermanos? Para alumbrar, para emitir una luz, para resplandecer. ¿Para qué sirve la luz? Para guiar, para orientar, para definir un rumbo, un destino. Así ve el Señor la iglesia. Luego dice, el que anda en medio
de los 7 candeleros de oro dice esto. Mira, esto es interesante, hermano. El que tiene las 7 estrellas en su diestra. El término tener tiene que ver con sostener, con sustentar. Y lo que denota el versículo entonces, que el siervo del Señor, el mensajero, la estrella, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, significa entonces que es el Señor, el que llama, el que mantiene y el que sostiene a cada pastor. Todo siervo del Señor debe estar seguro que fue llamado por el Señor, fue vocacionado por Él para hacer la obra que Él le ha encomendado, y que cada siervo del Señor no hacemos la obra nuestra, hacemos la obra del Señor. Y como es la obra del Señor, Él se encarga de sostener su obra y de sostener al siervo del Señor. Y cada siervo del Señor debe someterse al gobierno, al señorío, al control, a la dirección absoluta del Señor. Cuando así es, las cosas son muy buenas. Nadie debe sentirse autosuficiente o capaz de poder hacer la obra, porque no lo podrá hacer. La podremos hacer solo sostenido por el Señor. Por eso el texto dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Significa sostener, mantener, cuidar, guiar y orientar. Es el Señor quien debe cuidar, sostener y mantener a cada siervo del Señor. Ahora, el mismo versículo sigue diciendo: el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Anda, se pasea, vive, tiene contacto directo con la iglesia. La iglesia la compró Él a precio de sangre. La iglesia es del Señor, a Él le pertenece. La ama tanto que Él prometió vivir en su iglesia, estar con su iglesia. Mateo 28:19 dice: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo, hermano? Hasta el fin. Se habla de una presencia permanente, se habla de una presencia perdurable, se habla de una presencia continua, se habla de una presencia diaria. Es el Señor el que compró su iglesia, el que anda en medio de su iglesia, vive en su iglesia, está con su iglesia. Él ha prometido estar con su iglesia y nunca la va a dejar sola. El día que usted dude de la presencia del Señor en su iglesia, póngase mucha atención usted mismo, porque hay una promesa del Señor y Él no falla a su promesa. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Esto que estoy diciendo es lo que le está poniendo sello al mensaje que a continuación viene. Ahora dice el Señor, versículo 2: yo conozco tus obras. Y esa palabrita, el yo, hermano, esta palabrita le pertenece únicamente al Señor. En el Antiguo Testamento, Moisés le pregunta a Dios cuando va para sacar de la esclavitud a Egipto, y le dice: bueno, y si me preguntan en nombre de quién voy, entonces Dios le dice: dile que yo soy el que soy, y punto. En el Nuevo Testamento, el Señor, en el Evangelio encontramos: yo soy el alfa y la omega, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Encontramos: yo soy la luz del mundo. Encontramos: yo soy el pan de vida. Y en el Apocalipsis encontramos que yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Note el yo. El yo a quien le pertenece es única y exclusivamente, hermano, al Señor, porque Él es soberano,
porque Él es omnisciente, omnipresente, Él es todo, Él es absoluto, a Él no lo controla nadie. El yo en nosotros, hermano, creo que debe estar reducido a la nada y dejar que sobresalga el Señor. Ahora, vean lo que dice el versículo entonces. Yo conozco, ¿qué conoce el Señor, hermano? Tus obras. Yo conozco. Ay, como el Señor se mueve en medio de la iglesia, está con su iglesia, y ahora dice él, yo conozco. Esta expresión nos deja al descubierto y denota que el Señor tiene una percepción completa y total de la vida de cada uno de nosotros. Él es el omnisciente, todo lo sabe, todo lo conoce, todo. Y de ese poder, de ese atributo único que le pertenece a Él, nadie se puede escapar. Él conoce nuestro acostar, nuestro sentar y nuestro levantar. Él conoce lo más íntimo que hay en sus pensamientos y su corazón. Él conoce su vida a plenitud. Él conoce su vida en su totalidad. A Él no le podemos ocultar nada. Lo que el texto está diciendo, yo los conozco, tengo pleno conocimiento de sus vidas, nada me pueden ocultar. Y a esto, hermano, es un asunto de prestarle y ponerle atención y reflexión. Y la pregunta es, ¿qué es lo que conoce el Señor de mí actualmente? Todo. Pero ¿qué es lo que estoy viviendo? Si es correcto y el Señor lo conoce, gloria a Dios. Pero si en mí hay comportamientos, actitudes incorrectas que en lo secreto yo las vivo y las practico, tenga conciencia y razón que usted no puede ocultarle nada al Señor. Le puede ocultar muchas cosas al cuerpo de líderes de la iglesia, a sus superiores, le puede ocultar lo que usted quiera, pero al Señor no le podemos ocultar nada. Y por eso la Biblia dice que el Señor examina nuestros corazones. Por eso vale la pena, hermanos, que nosotros seamos cristianos honestos. Si algo no está bien, acercarnos en oración al Señor y decirle: Señor, he fallado, he pecado, tú lo sabes en qué fallé y en qué pequé. Aquí vengo, Señor, a pedirte perdón y a arreglar cuentas con usted. Quiero estar a cuentas con usted cada día, porque aunque usted no se lo diga, el Señor ya lo sabe. Y a Él le agrada que seamos honestos, transparentes frente a su presencia. Yo conozco tus obras. Conoce nuestras obras. Y luego dice: y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y luego: y has aprobado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Vean esto, queridos hermanos. El Señor conoce las buenas cosas de la iglesia. Era una iglesia que tenía la capacidad de discernir o de examinar y poder diferenciar entre lo falso y lo verdadero. Probablemente era una iglesia con un conocimiento bíblico suficiente, bueno, donde podía discernir lo falso y lo verdadero. Conocía a los falsos, como dice el texto, apóstoles, los había sometido a prueba y eran encontrados falsos. Y luego sigue diciendo el mismo versículo, el versículo 3: y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre
y no has desmayado. El Señor también tiene conocimiento del trabajo arduo de la iglesia. Y cuando dice trabajo es un trabajo hasta el cansancio. Pero a pesar del cansancio había firmeza y no habían desmayado. Había una firmeza en el trabajo. El versículo 4. Ahora el versículo 4 dice algo importante que nos lleva hacia una reflexión, nos debe llevar hacia una reflexión. Y en el versículo 4 aparece una fuerte censura. En el anterior hay elogios, tienes la capacidad de discernir entre lo falso y lo verdadero. Has trabajado arduamente por amor a mi nombre, pero ahora en el versículo 4 hay una censura. Y la censura dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cómo es eso? Una iglesia celosa doctrinalmente. Una iglesia que trabaja hasta el agotamiento, hasta el cansancio, pero no desmaya, se mantiene firme. Pero luego el Señor y dice: y has trabajado arduamente por amor a mi nombre. Pero ahora en el versículo 4 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hay una censura. Has dejado tu primer amor. Denota un acto voluntario, intencionado y consciente. La iglesia, de una manera consciente, intencionado, se había distanciado de ese primer amor. Y aquí quiero hacer una reflexión. Uno puede estar metido en un montón de quehaceres en la obra, pero desvinculado del dueño de la obra. La pregunta es: ¿así debe de ser? No. ¿Se hace? Tristemente. No debería de ser así. Has dejado tu primer amor. La iglesia de Éfeso, su significado era la deseada. Fue una iglesia de la era apostólica, pero posteriormente había perdido su primer amor. Ustedes leen el libro de Efesios y van a encontrar, leen el libro de Hechos y van a encontrar características y virtudes muy claras de la iglesia de Éfeso. Pero aquí Juan está, o el Señor a través del mensaje de Juan, está dándole una fuerte censura a la iglesia. El primer amor, hermanos, se había enfriado en la iglesia de Éfeso. A pesar de la pureza doctrinal, a pesar de que era una iglesia ortodoxa pero desamorada, la obra de Dios tenía más importancia que el Dios de la obra. Y eso es el asunto, hermano, cuando uno está trabajando, pero nos desvinculamos de la comunión y la relación personal con el Señor. Hace unos años, un amigo pastor sufrió tristemente un fracaso matrimonial. Y fuimos para visitarle, y yo fui para visitarle con otro hermano, y él estaba desbaratado, destrozado por su fracaso. Y días después yo recibí una carta, yo la conservo, y esa carta nos decía: hermanos, quiero darles un consejo. Cuiden su ministerio, cuiden su familia, cuiden su relación personal con el Señor. Era una persona que no paraba. En un corre-corre, salía para un lado, salía para otro lado, y él dijo: me ocupé tanto de la obra, dice él en su carta, que me olvidé del Dios de la obra.
¿Me están entendiendo, hermanos? Y esto no es que estemos desmotivando a no trabajar, no, hay que trabajar. Pero hay que trabajar bajo la dirección, bajo la comunión, bajo la unción y bajo el poder de nuestro Señor Jesucristo. No nos desvinculemos de Él. Y la iglesia había perdido su primer amor. Su primer amor se había enfriado. La iglesia de Cristo tenía más importancia que el Cristo de la iglesia. Era una iglesia que tenía mucho trabajo, pero poco tiempo para Dios. Mucha actividad, pero poca intimidad con Dios. Mucha acción, pero poca oración. Mucha agenda, pero poca Biblia. Mucho activismo sin santidad. Y el gran problema es, hermano, cuando la agenda se impone sobre la Biblia. Cuando la agenda es la primera y no la Biblia. Cuando la acción hacia el trabajo ocupa el primer lugar y desplazamos la oración. No podemos hacer la obra del Señor con éxito basado en nuestras capacidades, experiencia o conocimiento. Se volvería una obra monótona, mecánica, sin efecto espiritual. Eso era lo que había pasado con la iglesia de Éfeso. El enfriamiento espiritual es un proceso lento, sigiloso y es letal y mata espiritualmente hablando la frialdad espiritual. Nosotros le llamamos como primer amor a los primeros pasos de nuestra vida cristiana. Hoy el hermano pastor presentó un buen grupo de hermanos que se bautizaron y gloria a Dios por ello, ¿verdad? Y cuando uno está recién convertido, hermano, qué entusiasta que es, ¿verdad? Y si hay 10 cultos en la semana, a los 10 cultos vamos. Y si hay que evangelizar todos los días evangelizamos. Y si hay que ayunar todos los días ayunamos. Y creo, hermanos, que la mayor parte de los cristianos en nuestra recién conversión era el tiempo en que teníamos una necesidad y una ansiedad de leer la Biblia, de andar memorizando textos. ¿No es cierto, hermanos? Pero luego el tiempo comienza a pasar y nos vamos desamorando, nos vamos desencantando de la lectura de la Biblia, del congregarnos y de la oración. Y entonces solo ahora vivimos del recuerdo. Me acuerdo cuando yo oraba, me acuerdo cuando yo ayunaba, me acuerdo cuando yo evangelizaba. Solo nos hemos quedado con el Abba. Me acuerdo cuando leía la Biblia. Me acuerdo cuando hacíamos aquellas vigilias. Qué bonito era, ¿verdad? Y qué fervoroso estábamos. ¿Y ahora? Y entonces dice, es que ya perdimos el primer amor. Nos hemos desencantado de aquello bonito que el Señor quiere que aún lo sigamos cultivando y nos mantengamos en ello. En el versículo 5 hay una evaluación concienzuda. Y luego entonces dice el versículo 5. Recuerda por tanto de dónde has caído. Recuerda. O sea, evalúa y analiza dónde estuviste y dónde estás. Y el anhelo nuestro, hermano, es que si el año pasado estuvimos aquí, que en este 2018 estemos allá. Y lo triste sería que en el 17 estuvimos aquí y ya a inicios del 18 estemos a este nivel. Y la reflexión es, recuerda por tanto dónde estuviste y dónde estás ahora. Y es un asunto, hermano, de que los cristianos debemos evaluar nuestra vida espiritual. Señor, ¿cómo está mi comunión contigo?
¿Qué tiempo estoy dedicando para estar a solas con usted? ¿Qué tiempo estoy dedicando para leer la Biblia? Señor, ¿cuánto estoy leyendo la Biblia? El Señor ya lo sabe. Y pregúntese usted, ¿cuánto estoy leyendo la Biblia? ¿Qué tanto estoy leyendo la Biblia? ¿Para qué leo la Biblia? Porque muchas veces nosotros los pastores caemos en la tentación de estudiar, leer la Biblia porque tenemos que predicar y enseñar. Oramos porque tengo que predicar y enseñar, pero cuando no lo hago, me olvido de la Biblia y de la oración. Incorrecto. Creo, hermanos, que nuestra vida de oración y de devoción de la Biblia debe ser siempre y debe ir en un crecimiento. Debemos hacerlo. Nuestra oración debe ser constante, perseverante, debe ser disciplinada. Que nosotros seamos, nuestra vida sea una vida de oración, de adoración al Señor. Y la pregunta es, ¿qué tiempos usted está apartando para su comunión con el Señor? Leer la Biblia, orar, meditar, estar a solas con Él. Allí en el cuarto, como dijo el Señor Jesucristo cuando le preguntaron a los discípulos, enséñanos a orar. Y luego el Señor dijo, Padre nuestro que estás en el cielo. Pero luego hay otro momento en que dice, entra a tu cuarto, cierra y ora. El Señor está estableciendo como que cada creyente debe tener un lugar específico para hablar con el Señor. Una cita con Dios. Señor, aquí vengo, Señor, aquí estoy delante de ti. Y vengo para derramar mi alma al Señor, para hablarle a Él y luego guardar silencio y que Él me hable a mí. Y después de esos tiempos de a solas con el Señor, su palabra, Dios y yo. ¿Cómo se siente el alma, hermano? Con una vida inspiradora, motivadora. Y son los momentos de fortaleza espiritual. Son los momentos en que Dios te da los planes, la visión, los proyectos, cuando estás en esos tiempos a solas con Él. El Señor Jesucristo lo disfrutó, su relación con su Padre, la relación con su Padre. Dice la Biblia, el libro de Marcos y Lucas es enfático en esto. Dice que Él se apartaba, cuando estaba con sus discípulos, a veces se apartaba solo y los discípulos lo estaban buscando. Y el maestro, ¿qué se hizo? Y allá estaba distante, orando. En otras ocasiones tomó a 2 y 3 y los llevó con Él a orar. Y habla de la primera, segunda y tercera vigilia de la noche y el Señor orando. Porque el Señor Jesucristo dijo que la comida de Él era hacer la voluntad de su Padre, deleitarse en la presencia de su Padre, vivir en comunión con su Padre celestial. Y nosotros como hijos de Él, de igual manera debemos seguir ese ejemplo, es tener esa comunión, disfrutar esa comunión con nuestro Padre celestial. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Recuerda de dónde has caído. Si no hemos caído y no estamos bien, entonces la exhortación es a que nos arrepintamos y haz las primeras obras, o sea, vuelve a ese primer amor. Pues si no te arrepientes, vendré pronto y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Ok, la pregunta, ¿qué es el candelero de oro, hermanos? La iglesia. Y el Señor le dice, si no te arrepientes, quitaré el candelero de oro de su lugar, quitaré la iglesia de su lugar en que está. Pero yo creo, hermanos, que el texto también denota que si yo he caído, he dejado ese primer amor y no me arrepiento y no hay cambios, el Señor va a levantar a otro que haga lo que yo estoy haciendo en mi lugar. Porque el Señor quiere honrar su obra, su palabra.
Y el Señor no va a permitir que yo sea un obstáculo, un impedimento al avance de su obra. Está bien, hijo, te quiero, te amo, pero pienso que así como estás, hay otro que va a ocupar tu lugar porque no te has arrepentido. Hablando de las iglesias del Asia Menor, donde el evangelio se inició y de allí sale el evangelio por la evangelización del apóstol Pablo, hoy día no existen esas iglesias. Hoy día ha crecido otro movimiento. Y ahora se habla de un sector no alcanzado. Se habla de un sector no evangelizado. Y ahora las iglesias desde aquí estamos preparándonos y motivando a gente para que vaya a hacer obra misionera donde fue la cuna del evangelio. ¿Por qué? Porque la iglesia es del Señor Jesucristo. No cambió. Y surgió otro movimiento que no es el movimiento del cielo, en el lugar de la iglesia. ¿Es la voluntad del Señor eso? No es la voluntad del Señor. Apocalipsis entonces nos está enseñando a nosotros a hacer cambios. Nos habla entonces a que cambiemos, a que nos arrepintamos. Pero luego, hermanos, el versículo 6 dice: pero tiene esto que aborrece la obra de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Era una secta que abogaba por el libertinaje dentro de la iglesia. Y era un movimiento que promovía actos inmorales o lo inmoral. Y la iglesia era intolerante también a esto. Pero en medio de todo eso, había dejado su primer amor. Y es por eso que el Señor le dice: está bien que mantenga esto, pero debes regresar a ese primer amor. Debes cambiar, debes arrepentirte. Y luego, hermanos, sigue diciendo otro versículo importante de este capítulo 1 de Apocalipsis. Versículo 7 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A las iglesias, a esas 7 iglesias de ese contexto, y el mensaje, como es vivo y activo, también a la iglesia de hoy en día. Si hay algo, hermanos, que la iglesia del Señor debe estar abierta y debe estar sensible, es a oír la voz del Señor. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. La pregunta: ¿qué me dice el Espíritu hoy a mí? ¿Cuál es el mensaje del Señor para mí hoy? ¿Qué debo de dejar de hacer que estoy haciendo? ¿Y qué debo volver a hacer que he dejado de hacer, que era bueno y no lo estoy haciendo? El arrepentimiento del cual habla el Señor aquí, habla de un cambio a lo inmediato. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Es un imperativo, denota una urgencia, es decir, un arrepentimiento rápido. Si yo me doy cuenta como cristiano qué cosas en mí no están bien y que debo arrepentirme y debo cambiar, no debo dejar pasar el tiempo. Porque al dejar pasar el tiempo, mi conciencia se puede ir cauterizando, se puede volver insensible a la voz del Espíritu Santo. Y después me acostumbro a vivir un estilo de vida frío, mediocre, vacío, insensible, sin sentido.
Y no olvide lo que dice el versículo 1. Yo te conozco. El Señor nos conoce a cada uno de nosotros, mis queridos hermanos. Y Él conoce el nivel de su vida espiritual. ¿Cuál es? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Él le conoce. Y Él sabe de qué cosa debemos arrepentirnos y sabe qué cosas debemos cambiar. Él lo sabe muy bien. Y Él solo espera un acto voluntario, valoroso, por parte de cada uno de nosotros. La iglesia hoy día, en medio de este mundo tan complicado en el cual vivimos, donde hay tanta maldad, tanto pecado, la iglesia es amenazada y es atacada por esa pecaminosidad. Y muchas veces perdemos la perspectiva de vida espiritual, de vida cristiana, y podemos ser hasta enredados por estas cosas. No olvidemos que el Señor nos conoce. No olvidemos que Él espera cambio en nosotros. No olvidemos que Él espera un arrepentimiento. No olvidemos que Él espera una vida que lo refleje a Él. Una vida de comunión con Él. Una vida en la que volvamos a ese primer amor. Una vida de bendición. Una vida que impacte. Una vida que estimule, que incentive la vida espiritual de otros. Queridos hermanos, ¿cuál es su nivel de vida espiritual? ¿En qué momento perdió ese primer amor? ¿Cuánto hace? Y usted dice, ¿cuánto me gustaría volver a aquellos tiempos? No es difícil, hermano. De usted depende. Es más, el Señor quiere. De usted depende. Yo quiero invitarle en esta noche para que pensemos en eso. Vea, si usted evangelizaba mucho recién convertido, ¿por qué no lo hace más ahora? Si usted oraba, ¿por qué no lo hace hoy? Aún más. Si usted leía la Biblia con fervor y devoción, ¿por qué dejó de hacerlo? Vuelva a ese primer amor. Vuelva a la palabra. Vuelva a la oración. Vuelva a la comunión. Vuelva a la relación con el Señor. Vuelva a esa intimidad con Él. Vuelva. Eso espera el Señor, eso quiere. Pongámonos de pie, hermanos.